Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Proyecto Federal y con este concepto de unidad federal, cuando digo unidad federal, porque nos referimos a todas las noticias que están en todo el país. Un país que sale este programa en un país que tiene una connotación con estas características federales. Y ahora sí, vamos a hablar de un tema que sí nos preocupa a nivel país y a nivel mundial, que es el tema de los contagios, porque los contagios están atados a las políticas de salud, a las políticas económicas, a las políticas productivas. Y te digo más, también a lo que está vinculado con la recreación y el turismo. ¿Por qué digo por qué este tema es importante? Por ejemplo, los que nos gustan la música y demás han cancelado recitales. Se cancelaron eventos con grandes multitudes, cosa que celebro. Algunos lugares no lo han cancelado. ¿Por qué? Porque tenemos un alto nivel de contagios. Alto nivel de contagios que está haciendo caer la actividad económica y ya no cae la actividad económica porque el gobierno con un DNU decreta aislamiento. No. Ya la gente se autoaísla por contacto estrecho, por contagio con números que son escalofriantes. Más allá del dato récord de la semana pasada de más de 110.000 contagios, que un día sábado haya habido 107.000 contagios, que un día domingo haya 80.000 contagios, alerta para las próximas 2 semanas, datos que debemos tener en cuenta. Primer punto. Pero con esto digo alerta y no digo asusta, que son dos conceptos absolutamente diferentes. Tenés que estar permanentemente con el semáforo amarillo, no con el semáforo en rojo. Pero saber cuándo es luz verde para después estar permanentemente viendo este punto intermedio entre distintos aspectos. Sabemos que las luces rojas están vinculadas con los lugares donde hay mucha gente, alta concentración, que son los fenómenos que más se da la multiplicación de casos. Ahora, yo le voy a pedir al director si podemos ver ahora unas imágenes a nivel mundial. Y esto le voy a pasar de la semana pasada para que reflexionemos. A ver si lo tenemos. La fuente es Worldometers, ¿sí? Es una fuente internacional donde hay una planilla. Yo lo que hice fue ranqueé en función no de población, casos por millón de habitantes, sino, ahí lo tenemos. Lo ranqueé, ¿saben cómo? En función de cantidad de contagiados. Y este fue un dato, por ejemplo, está a la cabeza Estados Unidos, que tiene, bueno, la primera columna, la que está en blanco, dice la cantidad de casos y la que está en amarillo dice los nuevos casos. Estamos hablando de un día sábado. 308.000. Estados Unidos tuvo la semana pasada en un día tuvo 1 millón de casos. Después tocamos el tema de la vacuna o no. Vamos al caso de Francia. 296.000 casos un día sábado. Los sábados son los días donde hay menor cantidad de contagios. Vamos a la India. Y acá en la India ya el fenómeno es diferente. Porque tiene 1.300 millones de habitantes, 180.000 casos. Lo cual también me lleva una pregunta. ¿Están midiendo todos los casos en la India? Porque inclusive en esta lista no figura Brasil. Brasil tiene 20.000 casos. Yo tengo un familiar que vive en Brasil y dice, no, papá, mi hija, me confesé, me dijo, acá no se están testeando, se aíslan y no se testean. Y ahí tenemos el dato de Argentina con 73.000 casos, número 7 en el ranking. Bueno, a partir de acá, ahora sí, volvemos a piso. Señores, son señales que están ocurriendo en el mundo. Tenemos alto índice de contagio. Segundo punto, muchos países están midiendo y otros no están midiendo. Primer dato, que es fundamental. Por eso digo, por una cuestión de matemáticas, Brasil no es verosímil. No quiero decir que lo adulteran, sino que miden o no miden. Y cuando desde el gobierno nacional estamos escuchando que ahora los contactos estrechos, o si vos perdés el olfato, quedate en tu casa, no vayas a la fila, va a ser un caso que no va a estar medido, que te vas a quedar en tu casa, te vas a aislar, pero no va a figurar en las estadísticas. Y con esto no quiero poner en duda las estadísticas, sino que marcan tendencias. ¿Tendencias para qué? Para que nos cuidemos. Primera reflexión. Segunda reflexión, con esta variante que la estamos viendo acá en el fondo de pantalla, y me refiero a la variante Omicron, la más contagiosa y que dicen que es, y que dicen, miren cómo hablo. Cuando digo dicen, digo potencial. Todavía no sabemos la verosimilitud o razonabilidad si es menos letal o menos. A ver, si se enferma un montón de gente, va a haber un montón de, por más que el número en porcentaje sea bajo, de ocupación de cama de terapia intensiva
por una cuestión matemática, ¿sí? A pesar que la tasa de internación y letalidad sea más baja. Por lo tanto, la primera referencia, por eso digo luz amarilla, nos tenemos que cuidar. Luz verde, no podemos hacer lo que querés. Luz roja, no podemos frenar la actividad. No podemos frenar las reuniones sociales. No podemos frenar juntarnos con amigos. No, no podemos. Entonces, luz amarilla. Nos juntamos cómo, cuándo, qué distancia, de alguna manera cruzar información. Si está muy expuesto, si vos te cuidás mucho, salí con un amigo o una amiga que se cuide. ¿Por qué? Porque si vos salís con alguien que está hiperexpuesto, esto te puede ayudar. No es garantía de nada. Te va a ayudar, nada más que eso. Repetimos lo que dicen los médicos sanitaristas, hay personas que son hipercontagiosas, hay personas que tienen alta carga viral y esa alta carga viral te toca a vos y te contagia. Y hay personas que son asintomáticas, que no se hicieron ningún testeo y estuvo con vos normalmente y de pronto te contagiaste. Bueno, estamos todos expuestos, todos alrededor han pasado por esta etapa, tenemos que saberlo, por eso digo luz amarilla. Y ahora sí, vamos a la otra estadística que publicó Martín Barrio Nuevo. Vamos a ver a pleno el cuadro del contador Martín Barrio Nuevo, que desde que comenzó la pandemia, igual por más que lo veamos a pleno, yo le voy a marcar al señor director la primera columna y después volvemos a pleno. La primera columna, ¿sí? Si lo tenemos acá, la primera columna, discúlpeme, es por rango etario. Mayores, acá dice, mayores de 60 años. ¿Y qué es lo que marca acá? Los que están en verde, los que se han vacunado en su totalidad. 2.800.000. Y después se agregaron con el esquema completo. Y después, con tercera dosis, ¿por qué? 3.833.000. Fíjense que es un indicador positivo que la gente de mayor edad tiene más alto nivel de vacunación. Y acá, otro tema, este cuadradito es las personas que no se vacunaron. 733.000 personas mayores a 60 años no se vacunaron o 256.000 personas mayores de 60 años se aplicaron una sola dosis. Les recuerdo, una sola dosis no es el esquema completo de vacunación. Otro aspecto que le quiero recordar en distintas entrevistas. La semana pasada estuvimos con el virólogo Mario Lozano. Mario Lozano, ¿qué fue lo que nos dijo? Para los contagios te protege solamente de la variante Wuhan. Para que llegue a los pulmones y esto traiga consecuencias en terapia intensiva, en oxigenoterapia o en la utilización del respirador, tiene una alta protección las dos vacunas, las dos, no una sola, las dos vacunas. Reitero esto, para la variante Wuhan, o sea, contagiarte de persona a persona, está la vacuna. Para que llegue a los pulmones, o sea, el resto de las variantes, Omicron, Delta, Gamma, están a nivel vías respiratorias superiores. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Que en la gran mayoría de los casos, una mayoría muy importante, no llega a nivel pulmones. Y seguimos con las edades. Acá tenemos de 50 a 59 años, esquema completo de vacunación 1.291.000, con tercera dosis, discúlpeme, con dos dosis 2.770.000, no vacunados 123.000, o sea, es muy chico el número, y con una sola dosis 221.000. Esto sería como primera conclusión. La gente mayor, vamos a decir, inclusive también un guarismo muy importante, más de 40. O sea, desde los 40 en adelante hubo mucho cuidado en tener el esquema completo de vacunación. Vamos a los mayores de 40 a 49, 4.176.000. O sea, criticado o no lo del gobierno, que haya concientizado a la gente, hizo que esta población se cuide. Como dijo, yo no soy de 20, yo no soy de 30 y no soy de 60, me vacuno igual, y se vacunaron. Y con 3 dosis, los mayores de 40, 1.073.763. Podemos presumir que también hay gente, en todos estos casos, hay gente del sistema de salud, podemos presumir que sea, pero no todos son del sistema de salud. Ahora, una vez detenidos en 40 años hasta 60 o más de 60, vamos a la línea más baja y así le voy a pedir a Gastón una manito acá, porque este es el tema que vamos a tener una entrevista en instantes con un médico pediatra, el tema de la Sociedad Argentina de Pediatría o el tema de la vacunación contra el COVID. Bueno, y entonces vamos al esquema de los que tienen de 3 a 11 años.
O sea, yo conozco un montón de amigos que los nenes no están vacunados. Y los padres se contagiaron. No podemos responsabilizar a los nenes. Pero ese nene se vio con otro nene que de pronto los papás no estaban vacunados y se contagiaron. Fíjense acá qué número importante. Figuran vacunados con 2 dosis, 2.910.000. Ahora vamos a ver los no vacunados entre los chicos. 1.500.000 con una sola dosis. No es esquema completo. Se relajaron. Como bajaron los contagios, se relajaron. Quiere decir que no está el esquema completo. 2.186.000 con 0 dosis, sin vacunarse. En definitiva, estamos hablando de 3.700.000 chicos que no tienen esquema de vacunación. Me refiero hasta los 11 años. Ahora vamos de 12 a 17 y tenemos con 0 vacunas 693.000, con una vacuna 806.000. ¿Qué es lo que está marcando acá? Que tenemos a estos 2.700.000 le agregamos 1 millón más, 3.700.000 de no vacunados o vacunados con esquema incompleto. Y si le empezamos a agregar de 18 a 29, porque son jóvenes, porque presumen que no son tan vulnerables como los mayores, pero son los que contagian. Y son los que dentro de la familia de pronto fueron a una fiesta, que está bárbaro que vayan a la fiesta, pero le contagiaron a otro que es más vulnerable dentro del esquema familiar y esa persona empezó a armar la cadena de contagios. Y acá tenemos 2.200.000 más. Entonces estamos hablando de 7 millones de personas de 3 a 29 años que no están vacunados y estos son, a ver, características. Salen a bailar, van a los recitales, van a los jueguitos de la plaza, ¿sí? Van con los abuelos. Inclusive paradojas, como que me han contado que el nene estaba contagiado, se contagió el padre, estuvo durmiendo con la abuela y no le pasó nada a la abuela. Puede ser, no lo sabemos, no tenemos todavía el diario del día lunes. Puede ser que la abuela ya estaba con el esquema de 3ª dosis y no le pasó nada. Puede ser, no digo que sea, pero para que ustedes sepan que está la población más jóvenes, los niños, los adolescentes y los que ya han pasado la adolescencia, hasta los 29 años, con un esquema de vacunación que no está completo y que falta completar. Ahora sí, cambiamos el esquema y vamos a pasar a los temas políticos de la semana. ¿Y por qué digo los temas políticos de la semana? Porque son varios. Y cuando hablamos de coaliciones, tenemos la coalición del gobierno, que en materia económica da señales difusas en cuanto si quieren o no quieren acordar con el Fondo Monetario Internacional, situación que nos tiene atada acá. ¿Cuál es el futuro 2022? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en materia de inflación y demás? ¿Tiene que ver o no tiene que ver el acuerdo con el fondo? ¿Tracciona sobre las expectativas de los empresarios? ¿Tracciona con las condiciones que te da cualquier organismo que no sea el FMI para que haya crédito? Y si hay crédito, hay inversiones. Bueno, todo esto genera todo tipo de incertidumbre. Entonces, las propias diferencias que hay en el frente de todos. Vamos a tener hoy una entrevista con el economista Nicolás Pertierra, en el primer bloque. Y la segunda está vinculada, así como mencionamos, este tema, el tema de la mesa, ¿cómo puedo decir? La Gestapo sindical macrista. Pero antes de la Gestapo sindical macrista, vuelvo al acuerdo del Fondo Monetario Internacional y cuando vuelvo al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, tenemos desde la oposición una bajada de línea que dice nega todo. Nega la Gestapo sindical macrista y nega la deuda. Y cuando digo nega la deuda, comenzamos con lo que pasó la semana pasada con, si les parece a ustedes después del corte, con Gerardo Morales, cómo le respondió Waldo Wolf y cómo le respondió Fernando Iglesias. Pero yo le propongo a todos ustedes que hagamos un corte y después del corte desarrollamos este tema. Bueno, señores, en este primer bloque de Unidad Federal, de Proyecto Federal, tenemos una comunicación vía Zoom. Estamos nuevamente, les quiero aclarar, estamos nuevamente respetando las distancias, al extremo digo, porque siempre las respetamos, siempre utilizamos barbijo, salvo en el momento en que salimos al aire. Es una regla que se da en este estudio y afortunadamente en muchos lugares diferentes, que
mantengamos la distancia social. Pero bueno, en este esquema lo tenemos, sí, vía Zoom a Nicolás Pertierra, que es economista del Centros de Estudio Scalabrini Ortiz. Nicolás, Gustavo Idoyaga te habla, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien por aquí, buenas noches, gracias por comunicarse como siempre. Bueno, Nicolás, tenemos en la apertura del programa, ahí se menciona la situación económica, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un tema que no te voy a meter, pero sin embargo, cuando Geraldo Morales dijo, bueno, aunque sea escuchémoslo a Guzmán, porque la deuda la contrajimos nosotros, y esto generó una interna en Juntos por el Cambio por haber reconocido la deuda. Saliendo de ese esquema, ¿por qué? Primera pregunta. ¿Por qué tenemos que decirle a la gente? Y un acuerdo tiene que haber, que sea una actitud de no entregar las condiciones económicas a terceros, pero acuerdo tiene que haber. Y te pregunto el por qué, Nicolás. Bueno, básicamente sujeto al acuerdo con el Fondo Monetario, cuando uno negocia con el Fondo Monetario no es solo un organismo, sino que hay países por detrás que son los accionistas del Fondo Monetario, que son los que votan, los que tienen peso en el directorio del Fondo Monetario. ¿Y qué países son esos? Bueno, va desde todo el arco político de la geopolítica global, ¿no? Va desde China hasta los Estados Unidos. Entonces, una negociación complicada con el fondo tiene dos instancias, una parte más con el staff técnico y otra con la parte, yo diría, política, y ahí ir a una posición extremadamente dura de incumplir unilateralmente los acuerdos con el fondo, bueno, tiene consecuencias que yo creo que ningún economista ni ninguna economista se anima a decir con exactitud cuáles serían. Es un escenario que son muy pocos los países que han transitado y que, bueno, por lo visto, por las señales que da el gobierno y también la oposición, uno ve que todos pretenden buscar ese acuerdo, lo que falta es ver exactamente en qué condiciones. Aparentemente, como hay tanta discusión, no parece que vaya a ser un acuerdo de muy largo plazo el que se alcance, ¿no? Más que nada se va a tratar de evitar algunos vencimientos muy concretos que hay en el corto plazo este año. Bien, Nicolás, y veremos qué otras renegociaciones hay. Nicolás, después vamos a desmenuzar el tema del acuerdo y de los plazos de lo que vos estás planteando, ¿no? Cómo ese gran acuerdo puede llegar o no a fraccionarse en microacuerdos estableciendo los plazos. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, primer tema dijimos, ¿por qué hay que cerrar con el fondo? Dijiste, vos respondiste, hay varios países, entre ellos está China, le tenemos que agregar Rusia, ¿no es cierto? O sea que... Segundo, bueno, se trata de un organismo que presta plata. El que presta plata quiere cobrarla. Después discutimos a quién se la prestó, ¿no? Pero yo voy a este tema puntualmente. Primera característica, por eso me dirijo a un economista, como es el caso de que estuvo acá en Piso, que es el caso de Claudio Lozano, dijo, no hay que pagarle. Pero eso dentro de un marco teórico. Un país que no tiene reservas, ¿puede decidir unilateralmente, total, no te pago? Cuando no tenés reservas, cuando no tenés un background atrás y cuando querés que el país salga adelante con más inversiones, ¿se puede decidir así? Bueno, una cosa es el marco teórico, no acuerdo. ¿Que no acuerden con el fondo? Bueno, yo creo que es una cuestión de analizar los costos, ¿no? Claramente, acordar con el fondo tiene un costo y no acordar con el fondo tiene un costo. Entonces eso es lo que hay que poner en la balanza. Plantear que no hay que acordar sin poner sobre la mesa concretamente cuáles son los costos, parece algo dicho sin mucho fundamento. Ahora, si vos me decís, bueno, mirá, lo que implicaría un acuerdo con el fondo, lo que te quiere, las únicas condiciones en las que acordaría el Fondo Monetario es yendo a un superávit fiscal el año que viene, liberando el tipo de cambio el año que viene. Yo digo, no, mira, esos costos son mucho más altos incluso que los de no acordar. Pero espera un segundito, Nicolás. Nicolás, vas a seguir con tu respuesta. Nada más que quiero incorporar a tu respuesta algunos ladrillos más para que sigas con la línea. Tenemos que decirle a la gente que con Ecuador acordó tener déficit hasta creo que 3 o 4 años. Esa era mi interrupción, ese ladrillito que quería colocar a tu explicación. Es que ahí aparece una de las cuestiones centrales en la negociación, ¿no? Cuánto déficit tiene Argentina y también qué implica eso
tiene un correlato también en la velocidad de acumulación de reservas. ¿Por qué el fondo quiere que Argentina no tenga tanto déficit fiscal? Básicamente porque tener déficit fiscal sabemos que es también incentivar el crecimiento. ¿Y por qué al fondo no le interesa que Argentina crezca tanto? Porque si Argentina crece menos, lo que va a tener es más reservas, más dólares disponibles en el Banco Central, porque crecer implica usar esos dólares, gastarlos en importaciones, en infraestructura, en mejora del entramado productivo. Y ahora el fondo lo que plantea sobre la mesa es: no crezcas tanto, esos dólares no los gastes en crecer porque me los vas a tener que pagar tanto a mí como a los acreedores privados. Ahí es donde se mete ya la cuestión de los recursos con los que cuenta Argentina y cómo se le va a repagar al Fondo Monetario y en qué condiciones, ¿no? Por eso el fondo pone como condición, bueno, fíjate de no crecer mucho y ahorrar dólares porque son los que vas a tener que usar para después pagarme a mí mismo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Estuvo muy bueno tu comentario, principalmente porque estas son preguntas que me llegan a través de las redes, porque la gente, al no tener una formación económica, de pronto, bueno, copia o lo que escucha. Dice, bueno, no hay que tener déficit, sí, es muy bueno, pero vos estás aclarando acá muy bien. No hay que tener déficit, pero sin embargo también genera un freno al crecimiento. El freno al crecimiento frena el ingreso de capitales para que crezca la economía. Está muy bueno ese comentario y muy claro cómo lo estás transmitiendo, ¿no? Pero en definitiva, y ahora vamos, vos mencionabas hace un ratito el tema de los plazos. De alguna manera, yo te digo la información que me llega a mí a través de grupos de periodistas o de productores, que bueno, que el socio mayoritario, que es Estados Unidos, está planteando más reparos que el resto de los integrantes del fondo y está atado también este tema al crecimiento. ¿Está vinculado ahí la geopolítica? Sí, absolutamente. Y en términos del funcionamiento del Fondo Monetario, sabemos que este acuerdo tiene que pasar por un entendimiento técnico y después aprobarse en un directorio, digamos. Nada se termina concretando sin que lo apruebe el directorio del Fondo Monetario. Y ahí las decisiones se tienen que tomar por una mayoría del 85% como mínimo para ser aprobadas. No, o casualidad, digamos, Estados Unidos tiene un peso que es un poco mayor al 15%, entre el 16 y el 17%. Y eso lo que le da es un poder de veto en las decisiones del fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no pone su firma a Estados Unidos, ya con eso no alcanza el 85% que es necesario para aprobar cualquier acuerdo, cualquier financiamiento, ¿no? Entonces esa es la carta que también está jugando Estados Unidos en este momento. Clarísimo, Nicolás. Realmente lo transmitís con un lenguaje muy directo. Bueno, bien. Entonces hicimos el escenario político. Dentro del escenario político hemos mencionado el tema de los plazos. Vos decís que el gobierno, porque ya todos los medios dicen que está de alguna manera moviendo todos los hilos, de hecho un viaje de Santiago Cafiero que va a estar en Estados Unidos. Vos estás hablando de los plazos. ¿Qué es lo que está buscando? Ir acordando por partes dentro de este acuerdo para no cerrar en su totalidad lo macro. Bueno, me parece que el escenario ahora queda, si volvemos a cómo viene planteando Argentina la negociación, lo primero que puso sobre la mesa es la necesidad de apartarse de ese acuerdo preestablecido del fondo, de ese convenio donde ya tienen unas pautas para todos los países, digamos, ¿no? Dice, bueno, este tipo de programas tienen un plazo total de 10 años y lo que plantea Argentina desde un inicio es, miren, a nosotros nos dieron un crédito tan extraordinario, tanto más grande que los otros créditos que habitualmente le dan a los países, que necesitamos un plazo mayor para devolverlo, no nos alcanza con 10 años. El fondo fue muy enfático en no apartarse de esos 10 años, ¿no? Y ahora ya estamos en una situación, yo diría, a la inversa de eso todavía. ¿Por qué? Porque incluso esos 10 años estaba claro que iba a ser muy difícil de hacer un programa cumplible que implicara un pago en solo 10 años. Entonces se empezó a tensar la negociación y entonces ¿qué solución aparece? Bueno, acuerdos por ahí más de corto plazo, donde no esté
todo un programa de acá a los próximos 10 o 20 años que sea una solución definitiva al problema de la deuda, sino que también está la posibilidad, y en esto le puede servir en parte al fondo y también en parte a la Argentina para salir del apuro. Al fondo, ¿por qué le sirve este esquema de microacuerdos, como dijiste al principio, ¿no? Básicamente porque le garantiza que tiene a la Argentina sentado en la mesa de negociación constantemente. Y a la Argentina le sirve, por lo menos en el corto plazo, porque le da un poco de aire, ¿no? Si no se llegó a un acuerdo definitivo para el mes de marzo, por lo menos alcanzar un acuerdo de 2, 3, 5 años, como mucho, digamos, como para patear un poco los plazos y seguir negociando. No va a ser claramente una solución definitiva al problema de la deuda lo que vayamos a ver este año. Clarísimo lo que has planteado, Nicolás. Bueno, cerramos con este tema, si te parece. El tema de control de precios, renovación de, lo vamos a llamar precios cuidados, pero bueno, contanos el objetivo de lo que busca el gobierno a través de estos precios de referencia de estos 1.300 productos. Bueno, van a tener una novedad importante, es que estos programas ya existen desde el año 2014, ¿no? Pero sí, a mí me parece que en este año tienen el rol más importante, yo diría, en cuanto a los precios de todos los instrumentos que tiene el gobierno. Y me refiero no solo a estos acuerdos de 1.300 productos, sino a todo el esquema de coordinación de precios y salarios. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque cómo enfocó la política antiinflacionaria durante el 2021 el gobierno con dos herramientas. Con un tipo de cambio bastante por debajo de la inflación, lo que se le suele denominar el ancla cambiaria, ¿no? Esta idea de, bueno, hagamos que el tipo de cambio varíe muy poco, así el resto de los precios siguen ese movimiento. Y lo mismo pasó con las tarifas, dos costos claves, tipo de cambio y tarifa, en 2021 que crecieron entre un 20 y un 30%. Pero eso no alcanzó, digamos, ¿no? Y quedaron muy retrasados con respecto al resto de los precios. Y este año seguramente no se pueda replicar esa misma estrategia. Va a tener que tener un aumento del tipo de cambio más parejo con la inflación y lo mismo con las tarifas, por lo menos en algunos segmentos. Entonces, ¿qué aparece como estrategia central ahí para ir marcando mojones hacia adelante, que es por ahí lo que todavía falta? ¿Cuál va a ser el sendero claramente de todo el año? Hay mucha incertidumbre si va a haber un aumento importante o no de tarifas, qué va a pasar con los combustibles, qué va a pasar con el tipo de cambio. Entonces, los acuerdos de precios y salarios van a ir marcando mojones hacia adelante de una inflación. Por lo menos lo que se plantea en estos acuerdos es un incremento mensual del 2%. Eso ya da una pauta de por dónde quiere el gobierno que esté la inflación, por lo menos la primera mitad del año. Bien, clarísimo, Nicolás. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, tema FMI, te vamos a seguir requiriendo en muchos programas más y nuevamente un agradecimiento. A ustedes, hasta pronto, nos estamos hablando. Bueno, estuvo con nosotros Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Ahora sí, vamos un pequeño corte. Quédate con nosotros que seguimos con más Unidad Federal. Continuamos acá en Proyecto Federal. Bueno, tuvimos en la primera parte, en la editorial, mencioné las internas del Frente de Todo, los distintos puntos de vista, inclusive con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estuvimos con el economista Nicolás Pertierra, que nos manifestó, bueno, el por qué sí, ventajas y desventajas de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, hablamos de las internas del Frente de Todo y ahora voy a profundizar un poquito porque parece que una bajada de línea nega todo. Nega la mesa judicial o la Gestapo judicial sindical y nega que contrajiste deuda con el Fondo Monetario Internacional. Este esquema de negación le costó muy caro a Gerardo Morales, presidente del UCR y gobernador de la provincia de Jujuy, porque Gerardo Morales lo que dijo es: si la deuda la contrajimos nosotros, por lo menos vayamos a escuchar lo que dice el ministro de Economía. Si les parece, compartimos el audio. Encuentro como está planteado para gobernadores, sindicalistas, empresarios, nos pareció más un montaje político que una reunión institucional para tratar el tema de la deuda. Se modificó el esquema para el día de hoy.
creo que el encuentro con empresarios y sindicalistas se va a llevar en otro momento. Allí le planteamos la necesidad de poder establecer un contacto institucional Juntos por el Cambio, los 4 gobernadores con los jefes del bloque de Juntos por el Cambio. El presidente accedió, parece que ha tenido una buena actitud desde que nosotros hemos planteado este reproche al encuentro. Me parece que ya está, no hay que jugar a las escondidas con este tema, ¿no? Sobre el tema de la deuda tenemos mucho que rendir cuentas todos, el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el PRO, Cambiemos, Juntos por el Cambio, todos. Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros, ¿cierto? Entonces me parece que lo menos que tenemos que hacer es, bueno, si decimos que vamos a construir es ir a escuchar. Bien, ahí lo tenemos. Ir a escuchar lo que propone el ministro de Economía, Martín Guzmán. Fue crítico, pero ¿qué es lo que pasa? En las internas de Juntos por el Cambio no les gusta que sea, les parece que es un crítico light, que es una paloma. Lo culparon de palomón, ¿sí? Entre ellos, ¿no? Que es una paloma. Tienen que ser más críticos. Tenés que negar todo a ultranza. Y ahora lo vamos a leer en un tuit. Yo creo que cobra una dieta para ser tuitero y me refiero a Fernando Iglesias. Desde el crédito del Fondo Monetario Internacional 2018 hasta el final del mandato de Mauricio Macri, la deuda total bajó. Los fondos que se usaron para pagar deuda que estaba a mayor interés. No contrajimos la deuda, ignorante, le dice a Gerardo Morales. Tuvimos que pagarla junto con el déficit fiscal que dejó el peronismo. Estudiá. O sea, lo está tratando de alguna manera, lo está menoscabando, ¿sí? Como un hombre que no estudia. Lo está menoscabando. Bueno, también Waldo Wolf se sumó a este tema, pero si me escuchan a mí, escuchan a cualquiera o escuchan a otro economista, periodista, bueno, puede estar sesgado por un tema subjetivo. Entonces, no escuchen a nadie, escuchen a quien integró la conducción económica en ese gobierno, qué es lo que decía de la deuda, y me refiero a Nicolás Dujovne. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual. Señores, acá lo escuchamos, Nicolás Dujovne lo dijo. O sea, no, Fernando Iglesias es un Twitter. Nicolás Dujovne, Twitter, un legislador, nunca integró el Ejecutivo. Te puede gustar o no Nicolás Dujovne, le tocó afrontar su función en el Ministerio de Finanzas en ese momento dentro del Poder Ejecutivo. Este es el esquema de lo que pasa entre halcones y palomas dentro de las internas Juntos por el Cambio. Hay internas en el Gobierno Nacional, ya lo mencionamos, hay internas Juntos por el Cambio donde de alguna manera los organismos internacionales están buscando
algún consenso y con esta agresividad con que lo han tratado Gerardo Morales, que dijo: yo no quiero la reunión con empresarios, yo no quiero la reunión con sindicalistas, quiero reunión con gobernadores. Se la cambió el presidente y dijo: como mínimo tenemos que ir a escuchar porque nosotros contrajimos la deuda. Por decir eso, por ser crítico, pero agregar que contrajeron la deuda, lo mataron. Bueno, ahora sí, cambiamos de tema. Nos refrescamos un poquito porque arranca el año 2022 y cuando arranca el 2022 va a haber un nuevo acuerdo de precios, va a haber 1.300 precios de referencia y con este tema del nuevo acuerdo de precios y demás hablamos con el número 1, el especialista en consumo masivo y me refiero a Miguel Calvete de Indecom. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Buenas noches. Bueno, arrancamos, consumo masivo, 1.300 productos, anclar los precios a algunos productos, anclarlos como... Le agregamos también, si te parece, el tema de los 7 cortes de carne que no se permite exportar, dejando de lado que la medida, ya lo dijimos, para algunos muy crítica y para otros muy buena. Dejando de lado el análisis de la medida, este tema de cuál es esta política de renovación de los precios cuidados. Concretamente, bueno, el gobierno lo que está un poco contrarreloj negociando con estas grandes empresas. De hecho, ya hubo varias reuniones y entendemos que en las próximas 48 horas, 72 horas se tiene que resolver este listado de más de 1.300 productos. En principio, las autorizaciones van a ser de un promedio del 2% de piso de autorización para aumentar los productos. Convengamos que, bueno, no ha servido para contener la inflación, porque la inflación de diciembre nos va a dar holgadamente, desagregando lo que era precios cuidados, más de 3 puntos, lo que fue precio máximo de precios cuidados, pero la proyección que hay, tanto para enero como para febrero, en el mejor de los casos es 3,5 a 4 puntos de inflación. No nos olvidemos que hay distintos ¿Vos lo estás midiendo desde alimentos o inflación general, incluyendo servicios? Inflación general, porque tanto en bienes como en servicios, obviamente va a haber ajustes. Pero te pido, ¿sabes por qué te interrumpí? Sí. Discúlpame. Te pregunté en alimentos y bebidas, ¿no? Cuando digo alimentos, ¿por qué? Pues sabemos que la actividad turística anda muy bien, oferta y demanda, los precios subieron, me van a poner los servicios turísticos y va a decir, la estadística va a marcar que subieron. Por eso pregunto, en alimentos... No, pero tomando, por ejemplo, lo que es inflación núcleo y tomando lo que son servicios, dejemos de lado lo que es gastronomía, turismo, hotelería, tomando lo que es los aumentos que va a haber en transporte, en combustible y en energía, va a impactar alrededor del 1% en la medición. Prepagas también. Exacto, y prepagas. El 9% de prepagas, que ya hoy. Entonces, eso va a impactar alrededor entre un 0,9 y un 1,1%. O sea que ya vamos a estar entre 3,5 y 4% por lo menos los 3 primeros meses. Pero después, si vemos la proyección del Banco Central, en función no de lo que se infiere para el presupuesto, sino de la proyección inflacionaria, se está hablando de una inflación para el 2022 que va a rondar el 45%. Eso es un poco lo que... O sea que va a haber, con lo que decís, si está alta al principio, se presume alguna desaceleración más adelante. Sí, a partir de abril. Sí, entre el mes de mayo y junio, una desaceleración, pero va a haber un impacto muy fuerte sobre todo en lo que son servicios y en todo lo que se conocen en la jerga como precios pisados, ¿no? Sí. Y de hecho... En vez de cuidados pisados. En realidad, precios pisados, dice la jerga en la economía, por una cuestión de que están regulados por el gobierno y en algún momento... Vamos a decirle a la gente, en el off the record lo llaman precios pisados. Exactamente. Comentemos. Servicio de luz, servicio de electricidad. Transporte. Combustible. Sí. Es decir, tenés varios... Gas, prepagas, escuelas privadas, es decir, que están regulados de alguna manera por el Estado y que se miden en este portfolio del INDEC. Por eso vamos a tener un año 2022 bastante complejo en ese sentido. Lógicamente el tema de precios máximos se va a renovar con un portfolio seguramente un poco más reducido y con cierta laxitud porque las empresas vienen con un atraso bastante fuerte, sumado a que
la incidencia en la distribución que implica el combustible, la incidencia en la producción que implica el gasto de gas y de electricidad, y la incidencia de los nuevos ajustes de paritarias, va a impactar en el precio final de góndola en el caso de cualquier bien durable o no durable, ¿no? Te quiero hacer una consulta. ¿Qué está pasando con el consumo? O sea, si yo miro los datos, porque generalmente es como que hay un desacople entre lo que pasa, la estadística macro, que te dice la inflación es tanto, la pobreza es tanto, la indigencia es tanto, y hay un desacople con el tema de la compra. Vimos, por ejemplo, y vos lo habías adelantado en este programa y obviamente en otros programas donde salís habías adelantado, que cayó la venta en los supermercados de proximidad, ¿sí? Para ustedes los chinos, para nosotros los chinos, pero los de proximidad no son chinos, pero bueno, los chinos. Bueno, el almacén de barrio. Sí, pero la gente entiende, tenemos que usar todos los lenguajes. Exactamente. De proximidad es muy convenience store, ¿no? Muy americano. Bueno, entonces, los chinos, los de barrio, y que creció sin embargo en las grandes superficies. Lo estás viendo, en las grandes superficies está más tentado con las ofertas, lo vemos ahí. Eso, ¿qué pasó o qué está pasando ahora con el consumo? Sabemos que el consumo de servicios turísticos sí hay, no son los 45 millones de habitantes, pero sí hay consumos de servicios turísticos. Sí, bueno, a ver, los servicios, en el caso de las grandes superficies, y no las bocas de proximidad, el autoservicio chino, el almacén de barrio, han tenido el privilegio y la potestad de ser beneficiarios de todo lo que fue precios máximos y precios cuidados. Es decir, se encontraba en las grandes superficies, no se encontraba en los puntos de venta de cercanía. Entonces, eso generó una migración hacia esos puntos de venta. A los grandes. A los grandes, exactamente. Claro. En el caso de lo que es servicios turísticos y gastronomía, bueno, la totalidad de plazas que hacen que tanto las plazas hoteleras como gastronomía, los centros turísticos más visitados, Mar del Plata, Costa Atlántica, Bariloche, Iguazú y demás, se colapsan solamente con el 3% de la población de nuestro país. Sí, obvio. O sea que cuando hablamos de 45 millones, bueno, estamos hablando que 2 millones y medio de personas generan un tránsito turístico que queda al borde del colapso. O sea, habla mucho de la poca capacidad de ahorro y la capacidad que tiene el argentino en función, los sectores medios y los sectores bajos, en función de... ¿Vos decís que tendría que haber más turismo todavía? Debería haber más turismo, pero bueno, el deterioro del salario real fue muy fuerte. Como decís, disculpa, te interrumpo acá y seguimos. Más allá. Sí, sabemos que el deterioro del salario real es fuertísimo. Pero cuando vos decís esto, quiere decir que los que están utilizando el esquema la costa argentina fueron los que reemplazaron viajar al exterior, a Brasil, a México, no sé, a Chile, todos los que viven cerca. Hay un 80% de caída en lo que es reservas al exterior. Bien, 80% de caída. Claro, pero la gente, es decir, aquellos que pueden, muchos pueden viajar, tienen los recursos para hacerlos, pero ante tantas complicaciones y restricciones y distintas legislaciones, optan por no hacerlo. Y bueno, en el caso de Bariloche, por ejemplo, ha tenido una temporada histórica, hace más de 25, 30 años que no se vive una temporada igual. En el caso de la costa, 20 años. Según los estudios, nosotros desde Indecom hemos hecho muchos relevamientos. Y eso, obviamente, también esa sobredemanda genera que la poca oferta dispare los precios, ¿no? Los precios, ¿sí? De hecho, hace poco el ministro Lamens con los empresarios hicieron una suerte de acuerdo de buenas prácticas y de acuerdo de precios, una suerte de precios cuidados turísticos. Pero relativo. Relativo porque, bueno, es muy complejo cumplirlo y supervisarlo, ¿no? Y sobre todo en un sector que fue el sector más golpeado, turismo y gastronomía, ¿no? No obstante a ello, sabemos nosotros que, ya que fue un sector golpeado, el sector privado y demás, si un cliente se va con la imagen, ahora porque hoy ocupación, me cortaste la cabeza en la costa, en Bariloche y demás, cuando se acomode todo no vuelvo más y me voy al exterior. Por eso también el cliente también no perdona. Cuando ven, hablo de los avivados, hablo de los avivados, no hablo de los que, a ver, sabemos que en temporada alta los precios son más altos, en temporada media son medios, en baja son bajos. No, sin lugar a dudas, a ver, al no haber opciones, lo vemos también reflejado en el mercado inmobiliario, en lo que es alquileres en el Gran Buenos Aires, ¿no? Alquileres de casa quintas o alquileres en barrios cerrados.
que prácticamente se han duplicado y triplicado los valores históricos de casas con piletas o edificios con algún tipo de amenity en alquileres temporarios. Y esto obedece a justamente la no poder salir del país o a las dificultades que implican veranear en el exterior. O en algunos lugares de la costa atlántica, ¿no? Donde también se está triplicando prácticamente lo que fue la temporada prepandemia, ¿no? Lo que fue, es decir, un 300% en 2 años. Bien. Entonces ahí demuestra un poco que esta sobredemanda hace que aquellos que no pudieron alquilarlo en su momento lo quieran recuperar ahora, ¿no? Bien. Miguel, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, gracias a ustedes. ¿Te fuiste de vacaciones? Estuve unos días. Unos días. Así que ahora te podemos demandar, ¿no? No hay problema. Demandar me refiero que asistas. Estamos en enero, febrero me quedo. Muy bien. Ustedes pueden ver, manteniendo la distancia, estamos sin barbijo, con mucha distancia y demás. Después nos saludamos con barbijo todo. Tenemos que extremar las medidas. Señores, no se vayan, porque en el último bloque lo tenemos al doctor José Palache. Vamos a hablar de la vacunación pediátrica y también otro tema importante a nivel mundial. Parece que la pandemia hizo que abandonen los esquemas de vacunación tradicionales. En instantes acá. Bueno, señores, lo prometido ya no es deuda, porque lo prometido se transforma en concreciones, y me refiero, muchos de ustedes estaban interesados por el tema de sus hijos y demás. Hubo mucho ruido en la comunicación, en la información con respecto a la vacunación pediátrica, y ahora sí estamos con un referente que es el doctor José Palache. Bueno, José Palache, Gustavo Idoyaga te habla, ¿cómo te va? Gustavo, un gusto estar contigo en tu programa. Bueno, José, a ver, primera pregunta. Yo estaba mostrando unos cuadros estadísticos donde se ve que hay en porcentajes de vacunación, veo una vacunación muy alta en los mayores de 60, mayores de 50, hasta mayores de 40 se portaron en el esquema de vacunación con con indicadores muy altos. Y empezamos a ver el tema de los niños, donde el porcentaje de vacunación es bajo. Primero te pregunto tu explicación y después te pido tu recomendación. Bueno, hay una realidad que es de 7 millones de niños menores de 12 años, de 3 a 12 años, hay un poco más de la mitad que están vacunados, y son alrededor de 2.800.000, y quedan 2.300.000 todavía sin vacunar. O sea, prácticamente la mitad están vacunados y la mitad no, o sea, con plan completo de 2 dosis de Sinopharm. Es en el grupo etario de 3 a 11 años. Y en el siguiente grupo etario, que es el de los adolescentes, de 12 a 18 años, la pauta ha sido mucho mayor. Hay 2.600.000 aproximadamente de adolescentes vacunados con pauta completa, o sea, con sus 2 dosis, sí, y restan alrededor de 700 o 800.000 chicos vacunarse. Así que el problema en este momento es el grupo de los menores de 12 años. Bien, la pregunta que te hago, José, a ver, vamos como profesional médico. Vienen los papás de tus pacientes como médico pediatra, ¿vos qué le decís? ¿No te vacunes o le decís vacunate? No, por supuesto, desde el primer día que les digo que se vacunen. Bien. Ninguna duda, es más, hasta lo puse en mi estado del WhatsApp de mi consultorio, porque cuando se aprobó a principios de noviembre, el Ministerio aprobó la vacuna Sinopharm en chicos de 3 a 11 años, era una catarata de llamados, así que mi recomendación desde el primer día fue que la vacunación era recomendable. Bien. Pregunta que te hago al respecto. Estamos viendo obviamente no tenemos datos estadísticos, pero estamos viendo ejemplos. Niños que se han contagiado, que de pronto se contagió el padre, me entero que ese niño durmió con el abuelo y al abuelo no le pasó nada. La pregunta, ¿puede ser
¿puede ser vector de contagio de los niños? ¿Por qué? Porque es más difícil que estén todo el tiempo con el barbijo puesto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, te doy, digamos, un caso, no sirve como muestra, pero en este tipo de situación. Los chicos tienen la misma posibilidad de contagiarse que un adulto. Bien, Y tiene la misma posibilidad de contagiar que un adulto. bien. Así que por eso la recomendación es que los chicos tienen que estar vacunados. Recién recibí un reporte, como para tener un ejemplo, Sí. en el hospital de niños de Texas, Ujú. en Estados Unidos. En las últimas 2 semanas se cuadriplicó la internación en el Hospital de Pediatría de Texas por casos de COVID. Epa. Cuadriplicó en 2 semanas. ¿Qué dato, no? Ujú, sí. Así que fehacientemente es mi recomendación de que se vacunen La primera todos los pregunta chicos te a hago, partir de los 3 internación, años. Sí. internación de niños, mencionas Estados Unidos, Texas. También hemos visto algunos casos acá en el Garraham, pero la pregunta es de eso en Texas. ¿Se está dando que muchos de ellos no estaban vacunados? Claro, en Estados Unidos la vacuna Pfizer para niños está licenciada para niños mayores de 5 años. Entonces, los niños menores de 5 años están desprotegidos. Claro, Por eso es importante que se vacunen los niños a partir de esa edad en Estados Unidos o de los 3 años con nuestra vacuna Sinopharm, porque protege a los niños menores que no están vacunados. bien. O sea, si vos tenés una familia con 2 niños y uno es menor de 3 años, si vos tenés vacunado al que es mayor de 3, estás indirectamente protegiendo al que está expuesto porque no está vacunado. Claro, Lo mismo las madres durante el embarazo tienen que vacunarse porque le pasan sus anticuerpos a esos niños que van a estar expuestos al COVID y no tienen vacunas. bien, clarísimo. José, para cerrar, escuché un comentario de la Sociedad Argentina de Pediatría. Digo, escuché comentario porque fue una entrevista, quiero que vos me lo ratifiques y demás, en la cual parece que con el COVID en el mundo mucha gente abandonó la vacunación tradicional. Cuando digo vacunación tradicional, yo lo hablo en un lenguaje periodístico, vos lo hablás en un lenguaje científico. Hay gente que se dejó de vacunar del sarampión, de la viruela y demás, y ya hay una desprotección en los últimos 2 o 3 años. ¿Corroborás esta información vos? Sí, en los últimos 2 años de la pandemia han bajado las pautas de vacunación por el simple hecho del confinamiento. Claro. Y que los controles pediátricos han sido menos frecuentes. Entonces, sí, eso pasó durante el 2020 y parte del 2021. Hoy en día se está tendiendo a volver a la normalidad. Ahora, con respecto a la vacunación y en el relajo que hay en la sociedad, el relajamiento con respecto a las medidas preventivas, porque se piensa que la variante Omicron es más suave en los vacunados, justamente. La gente que no está vacunada tiene altas chances de terminar internada o terminar en una terapia intensiva. De hecho, el 90% de las personas que están en terapias intensivas son no vacunados. Así que incentivamos fehacientemente la vacunación de toda la población y, por supuesto, nosotros los pediatras en la población pediátrica, por supuesto. José Parache, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, un gusto y saludos a toda la audiencia. Bueno, estuvimos acá con un médico pediatra. Señores, las mamás, los padres, los consejos. Me voy a parar ahora, ¿sí? Ahora me paro, porque tengo que agradecer. ¿Y saben a quién tengo que agradecer esta pilcha? ¿A quién? A Sastrería Windsor, figura ahí abajo, www.sastreriawindsor.com.ar. Mirá lo que es esta camisa, mirá la terminación de este saco, mirá lo que es
La presentación que... Está en mi celular ahí. Vamos por este lado. La presentación que tiene este saco. Una sastrería tradicional con un espíritu moderno. Espíritu moderno porque va dirigido a todo tipo de público. De los más jóvenes, de 15 años hasta 80, van todos. ¿A dónde? A Sastrería Windsor.